Pac-Man es un juego icónico que no necesita mucha presentación. Varias décadas han pasado ya desde su lanzamiento, pero sin importar sus gráficos de 8 bits, si ahora mismo te pones a jugarlo, seguramente que te atrapará un rato. ¿Cuál es la razón de que sea tan adictivo? Seguramente hay varias razones, pero una de ellas es definitivamente sus enemigos. La premisa de los enemigos del juego es bastante simple. En teoría, el objetivo de los fantasmas es atrapar a Pac-Man, ¿verdad? Pero cualquiera que haya jugado se dará cuenta que los fantasmas tienen comportamientos un tanto peculiares. Todos se mueven de forma distinta y de hecho, el único que persigue directamente a Pac-Man es Blinky, el fantasma rojo. ¿Por qué pasa esto? ¿Será que se mueven de forma aleatoria? No. Hay un algoritmo detrás, un comportamiento diseñado más complejo, una inteligencia artificial. Y quizá para muchos una IA de enemigos no sea gran novedad, pero para el año que se lanzó Pac-Man sí que lo era. Las IAs de la época eran más primitivas y simples en diseño. Pac-Man ciertamente puede jactarse de haber innovado en complejidad, pero no solo eso, sino que también innovó en la forma en que los jugadores percibían a los enemigos. Ahora, estos parecían tener personalidades, e incluso parecía que por momentos se ponían de acuerdo para emboscar a Pac-Man. ¿Cuáles son las reglas detrás del código de los fantasmas? ¿Por qué parece haber un escondite donde ningún fantasma puede alcanzar a Pac-Man? ¿Es realmente Clyde tonto o es un genio incomprendido? A continuación responderemos todas estas preguntas. A veces en videojuegos, la línea que separa lo desafiante de lo tedioso no es tan clara. ¿Qué pasaría si los fantasmas acosaran a Pac-Man sin descanso desde el nivel 1? Pues quizás a un grupo de jugadores les parecería desafiante, pero para otro grupo pues sería tedioso y aburrido. Así, para satisfacer a ambos lados, en Pac-Man se diseñaron 3 estados. El estado de persecución se da cuando los fantasmas buscan activamente atrapar a Pac-Man. Como ya se dijo antes, cada fantasma intenta alcanzar a Pac-Man a su propia manera. Definitivamente este es el estado más interesante, por lo que detallaremos cada algoritmo de persecución de los fantasmas en una sección posterior. El estado de dispersión se da cuando los fantasmas, en lugar de perseguir a Pac-Man, escapan de él. Cuando están en modo dispersión, cada uno de ellos intentará moverse hacia una esquina determinada. Este estado es básicamente un tiempo de descanso para evitar que el juego se vuelva frustrante para los jugadores. Y finalmente, el estado asustado, que es un estado especial que se da cuando Pac-Man come una de las bolitas más grandes. Cuando esto sucede, los fantasmas se vuelven azules y cambian su curso al lado contrario al que iban, para luego dirigirse sin destino definido. Este es el único estado donde los fantasmas se mueven de forma aleatoria. En el siguiente cuadro se muestran los ciclos de duración de los estados de los fantasmas por cada nivel. Por ejemplo, para el nivel 1 se tiene este ciclo. Este puede ser interrumpido cuando Pac-Man muere, lo que reinicia el ciclo, o cuando Pac-Man come las bolitas grandes, induciendo el estado asustado. En el nivel 1, este dura 6 segundos, pero a medida que van subiendo los niveles, este tiempo será menor y menor y en un punto ya desaparece por completo. Otra cosa importante sobre los fantasmas es que nunca van hacia atrás. O sea, pueden girar hacia sus costados, pero nunca volverán por donde vinieron. Entonces, ¿por qué cuando vimos el estado asustado sí se cambió de dirección? Bueno, pasa que los fantasmas están forzados a cambiar de curso cuando pasan de un estado hacia otro. Es decir, que no es exclusivo del estado asustado. También sucede cuando se pasa del estado de persecución al de dispersión o viceversa. Ahora explicaremos una mecánica clave que comparten todos los fantasmas, sin importar en qué estado se encuentren. Por ejemplo, antes habíamos dicho que en el estado de dispersión, los fantasmas escapan de Pac-Man y cada uno va hacia una esquina, ¿no? Bueno, en realidad lo que los fantasmas hacen es dirigirse hacia una meta definida ubicada en cada esquina fuera del mapa. Los fantasmas realmente nunca pueden alcanzar esas metas, por lo que solo se quedan dando vueltas en lugares cercanos. Este sistema de metas se utiliza para dirigir los movimientos de los fantasmas en todos los estados, inclusive en el modo asustado, que aunque dijimos que era aleatorio, cuando Pac-Man se come a los fantasmas sí que tienen una meta definida. En el estado de persecución la cosa es más curiosa.
Como se dijo antes, cada fantasma persigue a su manera a Pac-Man. En otras palabras, cada uno tiene puesto una meta en un lugar distinto a él. Exceptuando, claro, el fantasma rojo, que siempre tiene puesta su meta en Pac-Man. Justo de ahí es que nacen sus peculiaridades de comportamiento. El porqué de estas metas tan variables lo explicaremos después. Por ahora quedémonos con que el sistema de metas es el mismo para todos los fantasmas en todos los estados. Ahora bien, si ya se tiene una meta definida, ¿cómo es que un fantasma llega hacia esa meta? Bueno, para esto se requiere un algoritmo de ruta. El que usa Pac-Man es uno propio que crearon ellos y lo explicaré a continuación. Para entender el algoritmo usaremos de ejemplo nuestro fantasma Blinky, cuya meta se encuentra en la misma ubicación de Pac-Man. Luego dividiremos el nivel en una cuadrícula, porque a nivel interno así es como se organizan los niveles de Pac-Man. Cada personaje ocupa un cuadro y se puede mover en 4 direcciones mientras no haya obstáculos. Ahora bien, ¿qué ruta seguirá el fantasma para llegar a la meta? Empecemos desde su punto de inicio. Las rutas que en teoría podría tomar serían 2, hacia la izquierda y hacia la derecha. Ahora recordemos lo que se dijo en la sección anterior. Los fantasmas no pueden ir hacia el lado contrario a donde están mirando. Siempre irán hacia adelante, que para este caso es la izquierda. Este comportamiento hace que en caminos cerrados pues estén obligados a seguirlo hasta encontrar una salida. La toma de decisiones realmente surge cuando se llega a un cruce de caminos. Cuando esto pasa, lo que el algoritmo hace es analizar el cuadro siguiente antes de ingresar a él. Por ejemplo, antes de ingresar en este cruce, el algoritmo del fantasma ya lo ha evaluado. Primero, ha encontrado los posibles caminos a seguir a partir de ahí. Luego, ha calculado la distancia euclidiana desde esas posibles rutas hacia la meta. Y luego, con estos cálculos, el algoritmo debe elegir la ruta con menos distancia. Y esa ruta será por donde avanza el fantasma. Ingenioso, ¿verdad? Siguiendo el camino, nos topamos con otro cruce. Aquí vemos que se tiene 2 rutas disponibles, hacia la izquierda y hacia abajo. Aplicando el algoritmo, calculamos las distancias para ambas rutas, pero nos damos con la sorpresa que estas tienen exactamente el mismo tamaño. ¿Cuál ruta se debería tomar en este caso? Bueno, el sentido común nos dice que hacia abajo llegamos antes a la meta. Sin embargo, para un algoritmo eso no es tan fácil de determinar. De hecho, tengo un video explicando las complejidades matemáticas de algunos algoritmos de rutas. Y siendo este uno hecho específicamente para Pac-Man en los años 80, pues se podría esperar que no fuera perfecto. Así que sí, el fantasma en este caso toma la ruta más larga, que es hacia la izquierda. ¿Por qué hace esto? Porque se ha definido en el código que cuando haya distancias iguales, la ruta que se elegirá será según esta lista de prioridades: arriba, izquierda, abajo y derecha. Como la ruta de arriba está bloqueada, la siguiente en la lista es la izquierda, y es justo por ahí por donde se dirige el fantasma. Ahora bien, ¿eso significa que el algoritmo no funciona? No realmente. Si seguimos viendo la ruta del algoritmo, aunque se haya desviado un poco, eventualmente alcanzará la meta, aunque tenga que dar una vuelta entera. Ahora sí, al fin explicaremos los movimientos tan particulares de cada fantasma en su estado de persecución. Blinky. Como vimos hasta ahora, este fantasma tiene puesta la meta siempre sobre Pac-Man. Esto hace que sea el fantasma más agresivo, pero al mismo tiempo el más predecible. Y pues de por sí no habría mucho más que decir sobre este fantasma, de no ser porque los diseñadores del juego decidieron darle una fase especial. Esta fase es popularmente llamada Cruz Elroy. Usualmente los fantasmas son más lentos que Pac-Man, pero cuando Blinky se convierte en Elroy, su velocidad se acelera para llegar incluso a la misma velocidad que Pac-Man. En el nivel 1 esto sucede cuando quedan 20 bolitas o menos. Pero eso no es todo. Cuando las bolitas son menores a 10, Blinky entra en otra fase que llamaremos Elroy 2, donde sobrepasa incluso la velocidad de Pac-Man. Mientras más niveles de juego se suba, Blinky entrará en fase Elroy 1 y 2 más antes. En el siguiente cuadro podemos ver cuál es la cantidad de bolitas que deben quedar para que Blinky se vuelva Elroy. Pinky. El objetivo de este fantasma es emboscar a Pac-Man. Por esta razón es que su meta está siempre puesta 4 cuadros adelante de donde Pac-Man esté mirando. Como si quisiera atraparlo por delante.
Esto se cumple en todas las direcciones, pero cuando Pac-Man mira hacia arriba, sucede algo curioso. Y es que en lugar de ubicar la meta a 4 cuadros arriba, le añade 4 cuadros más hacia la izquierda. ¿Por qué pasa esto? Pues por un bug, un error en el código. Para entender por qué sucede, debemos entender cómo se han programado los pasos para desplazar la meta. Como ya vimos, todos los elementos del juego se ubican en una cuadrícula. Por ende, todos estos deben tener direcciones para ubicarlos. Esto se hace por medio de coordenadas, como si se tratara de un plano cartesiano que comienza en la esquina superior derecha. Estas coordenadas en sí están alojadas en la memoria del procesador como números binarios, pero para mejor comprensión se mostrarán en su base hexadecimal. Ahora bien, de lo que ya hemos visto, sabemos que en el modo persecución las metas no son fijas y siempre están en constante movimiento dependiendo de dónde esté Pac-Man. Para desplazar la meta entonces, lo primero es ubicar a Pac-Man. Digamos que lo tenemos en la dirección 2629. Luego, para desplazar la meta, el juego utiliza vectores unitarios direccionales, los cuales se deben sumar a la dirección de Pac-Man para mover dicha meta un cuadro. Por ejemplo, para mover a la derecha, la suma resultaría en la coordenada 2529. Y de la misma forma se observa cómo sería la suma para las otras 3 direcciones. Ahora recuerden que por diseño, la meta de Pinky debe estar a 4 cuadros. Para ello, lo que el código dice es que los vectores unitarios deben ser multiplicados por 2 veces, para luego recién ser sumados a la ubicación de Pac-Man. Y listo. Si vemos los resultados, todo debería funcionar, ¿verdad? Técnicamente sí. Y seguramente los programadores de Pac-Man pensaron igual y no le dieron más vueltas. Entonces, si todo parece funcionar, ¿por qué sucede el bug? A ver, veamos primero la forma en cómo aloja estas direcciones en su memoria el microprocesador Z80. El Z80 es un chip de 8 bits, o sea, puede manejar binarios de hasta 8 dígitos, pero se le permite manejar 16 usando cierto registro especial, que funciona como si fuera una caja grande de 2 compartimentos de 8 bits. Justo así es como aloja las coordenadas de las direcciones. En su primer compartimento, la coordenada X, y en el segundo, la coordenada Y. Cuando debíamos realizar la multiplicación por 4 en el procedimiento anterior, se multiplicó cada coordenada por separado, ¿no? Pues eso sería lo correcto. Pero en el código eso no pasa. En Pac-Man, al momento de multiplicar por 4, lo que se multiplica es ambas coordenadas juntas, como si fueran un solo número. Curiosamente, esto no genera problemas cuando manejamos los vectores de izquierda, derecha y abajo. ¿Por qué el de arriba es el único con el bug? Veamos qué pasa con el vector de la izquierda, por ejemplo. Pues multiplicamos por 4 todo el vector como si fuera un solo número. Luego lo separamos de nuevo y lo sumamos a la ubicación de Pac-Man y vemos que inesperadamente todo salió como se diseñó. Esto se debe a que el 0 del vector no se modificó, siguió siendo 0 a pesar de los cálculos raros. Eso mismo pasa con la derecha y abajo. Pero si intentamos hacer lo mismo para el vector de arriba, veremos que al multiplicar por 4 y separar el resultado en coordenadas, resulta que 2 bits que debían quedarse en la coordenada Y se pasaron a la X. Este fenómeno se llama desbordamiento y es lo que genera el bug. Ahora el vector tiene un valor muy distinto al que se había planeado. Si sumamos este vector erróneo a la ubicación de Pac-Man, nos genera aún otro error de desbordamiento cuando sumamos las coordenadas Y, ya que se genera un número de 9 bits. Y recuerden que la estructura de este registro era para 2 compartimentos de 8 bits, por lo que tenemos un desbordamiento de 1 bit en el compartimento inferior. Este bit extra no se descarta, sino que se suma al compartimento superior, resultando así en los 4 cuadros extras hacia el lado izquierdo. Para finalizar con Pinky, solo quería añadir que este es el fantasma más fácil de manipular y sacarle ventaja, incluso sin tener en cuenta el bug. Por ejemplo, en esta posición, justo después de pasar un cruce, si nos volteamos rápidamente, la meta de Pinky se ubicará justo detrás de él. Esto modificará su algoritmo de ruta y hará que en el siguiente cruce se voltee hacia la izquierda o derecha intentando regresar. A nivel de programación sabemos por qué sucede, pero a nivel de jugador parece como si se hubiera asustado de Pac-Man.
lo cual se me hace interesante, ya que le añade otra capa de personalidad al fantasma. Inky. Este es de lejos el fantasma más complejo. Está diseñado para trabajar en equipo con Blinky para acorralar a Pac-Man. Aunque su nombre original en japonés significa tímido, impredecible sería un mejor nombre. A veces persigue de forma agresiva a Pac-Man, a veces decide emboscarlo, o a veces sí decide hacer honor a su nombre y escapa de él. Veamos el porqué de este comportamiento. Para ubicar la meta de Inky, se requieren dos posiciones, la de Pac-Man y la de Blinky. Usando la ubicación de Pac-Man, se calcula un punto a 2 cuadros adelante de donde Pac-Man esté mirando. Una vez hallado, se traza una línea desde allí hasta donde sea que esté ubicado Blinky. Finalmente, desde Blinky se traza otra línea del mismo tamaño que la anterior, pero mirando al lado contrario. Es decir, girado 180 grados. Y ahí es donde se ubica la meta de Inky. Ahora, si recuerdan el bug de Pinky, pues en Inky pasa algo parecido. Pues cuando Pac-Man mira hacia arriba, el punto de trazo se debía ubicar solo a 2 cuadros arriba. Pero debido al error de desbordamiento, se le añaden otros 2 hacia la izquierda. Lo que respecta al resto del procedimiento, todo funciona igual. Si lo pensamos, quizás en esta posición estática, calcular dónde irá Inky no es tan difícil. Pero cuando empieza el juego, la cosa cambia. Como su meta depende de 2 actores, esta se moverá tan caóticamente que no importa que sepamos el algoritmo, difícilmente podremos predecir a dónde irá el fantasma. Aún así, existen algunos patrones de su comportamiento que nos pueden ayudar. Como por ejemplo, que si Blinky está alejado de Pac-Man, generalmente Inky también se mantendrá alejado. Y cuando Blinky se acerca, la meta de Inky también se acercará. Y bueno, Clyde, el fantasma que usualmente es descrito como el tonto del grupo, y que aparentemente se comporta como tal. Veamos la lógica detrás de su comportamiento. En el modo persecución, Clyde de hecho tiene puesta su meta en la misma ubicación de Pac-Man, igual a Blinky. Pero tiene una peculiaridad, y es que una vez que se ha acercado cierta distancia de Pac-Man, deja de perseguirlo. Y es como si se regresara a su estado de dispersión, intentando regresar a su esquina determinada. Esta distancia es una distancia euclidiana que se calcula desde la ubicación de Pac-Man a 8 cuadros a la redonda. Cuando Clyde entra en esta área, está forzado a regresar a su esquina. Al salir del área, intentará nuevamente atrapar a Pac-Man, pero al acercarse, inevitablemente ingresará al área repitiendo el ciclo. Definitivamente, este fantasma está hecho adrede para ser fácil de manipular. Hay varias zonas del juego donde Clyde nunca podrá alcanzarte mientras no te muevas. Aunque cuando trabaja en conjunto con otros fantasmas, no hay que bajar la guardia de todas formas, porque recuerden que los fantasmas no pueden cambiar de curso. Por lo que, aunque Clyde haya entrado en la zona de no perseguir a Pac-Man, si Pac-Man se interpone en su camino mientras se dirige a su esquina, pues de todas formas podría ser atrapado. Y bueno, respondiendo a la pregunta de la intro, ¿es Clyde realmente tonto? Bueno, no podría decirlo, ya que calcula la distancia euclidiana a cada paso que da, así que quizás sea algo más inteligente de lo que parece. Como sección final, queda explicar el escondite secreto de Pac-Man. ¿Por qué funciona? ¿No que el algoritmo de ruta de los fantasmas debería ser que alguno siempre encuentre eventualmente a Pac-Man? Bueno, este escondite es una combinación de un diseño del mismo juego y el comportamiento de los fantasmas. Por un lado, es parte de unas zonas especiales del juego donde los fantasmas están prohibidos de voltear hacia arriba. Es decir, por más que su algoritmo de ruta les diga que se debe ir por alguno de los caminos de arriba, el juego los fuerza a seguir adelante. Ahora bien, eso explica por qué ningún fantasma que venga por debajo puede alcanzar a Pac-Man en el escondite. ¿Pero qué explicaría que nadie lo alcance desde arriba? Como sabemos, las zonas especiales solo aplican su regla desde abajo hacia arriba. Los fantasmas aún podrían pasar el escondite desde arriba hacia abajo. Aquí entraría en acción los algoritmos de los fantasmas, de los cuales podemos sacar ventaja valiéndonos de algunas condiciones. Ahora veremos esto por cada uno de ellos. Con Blinky, la condición es que al momento de entrar al escondite, este debe encontrarse recorriendo el túnel de la zona especial cerca al escondite, o al menos dirigirse hacia este. Esto hará que se quede atascado dando vueltas en el bloque en forma de T. Si se encuentra en cualquier otra ubicación, sobre todo en la zona de arriba del escondite, es probable que termine atrapando a Pac-Man. Con Pinky es más simple.
La condición es que al entrar al escondite se debe mirar hacia arriba. Con esto aprovechamos el bug al mirar a esa dirección, haciendo imposible que Pinky alcance a Pac-Man si éste se encuentra en cualquier ubicación del lado izquierdo del nivel. De hecho, la única forma de que Pinky alcance a Pac-Man es si éste está ubicado en el área inferior derecha del nivel, en particular en estos dos cruces. Si Pinky llega o se dirige a estos mientras entramos al escondite, es muy probable que nos atrape. Cuando Pinky se queda atascado, lo suele hacer en el mismo bloque donde se atasca Blinky o bien en el bloque de la casa de los fantasmas. Con Inky la cosa es más impredecible, pero ya que su movimiento se basa en la ubicación de Blinky, si logramos que Blinky se quede atascado, pues es posible que Inky lo haga también, sobre todo si se encuentra cerca a estos bloques. Esto por si ambos fantasmas se encuentran separados. Si se encuentran muy cerca entre sí, es más fácil, pues se atascarán en el mismo bloque. Con Clyde, la condición es parecida a la de Pinky, solo que con un cruce adicional, ya que pues, aunque en su algoritmo tiene por comando ya no perseguir a Pac-Man cuando esté cerca a él, puede suceder que al dirigirse hacia su esquina en la parte inferior izquierda, podría atrapar a Pac-Man sin querer. Si está en cualquier otra parte del mapa, es casi seguro que se quedará atascado en algún bloque. Hay que tener en cuenta que este escondite tiene mayor efectividad cuando ya no hay más estados de dispersión, porque como los fantasmas se dirigen a sus esquinas en dicho estado, puede que en ese cambio de ubicaciones lleguen a los lugares desde donde sí pueden atrapar a Pac-Man. Y bueno, con eso hemos terminado este video. Creo que ha quedado claro el nivel de complejidad que tuvo este juego para 1980, con bugs y todo. Realmente es una joya de los videojuegos. Para terminar, solo quería dar crédito del trabajo de Jamie Pittman, que es la persona detrás del descubrimiento de todos los misterios del código de Pac-Man. La información de este video se basó en su gran mayoría de su trabajo, cuyo link dejo en la descripción junto con otras fuentes que me fueron de ayuda. También dejaré en la descripción el código del juego de Pac-Man que se ha mostrado en el video, que es una réplica casi perfecta del original hecha en JavaScript. Y bueno, ya con eso me despido y pues nos vemos en un siguiente video.